Ahora sí. Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar de las metrorragias de la primera mitad del embarazo. Ya ese es el tema de hoy día. Bueno, primero que nada tienen que tener dos conceptos claves, lo que es genitorragia y lo que es metrorragia. ¿Ya? La genitorragia es el sangrado genital, ya sea del canal vaginal, del cuello o de la cavidad uterina. En cambio, la metrorragia es el sangrado que proviene directamente de la cavidad endometrial, es decir, de la cavidad uterina. No es lo mismo decir la paciente consultó por genitorragia o por metrorragia, ¿ya? Normalmente las pacientes dicen sangré, por lo tanto su diagnóstico inicial es genitorragia. Y una vez que ustedes la examinan y definen que efectivamente viene de la cavidad endometrial, uno puede dar el diagnóstico de metrorragia, ¿ok? Entonces, las metrorragias las vamos a ver como de la primera mitad del embarazo o de la segunda mitad del embarazo, que es la clase de mañana. En la primera mitad del embarazo tenemos distintos tipos de causas. Cuando yo estuve en la universidad me enseñó una mnemotecnia que nunca más se me olvidó, que es AMEN, ¿ya? Y AMEN significa A de aborto, M de mola, E de ectópico y N de embarazo normal, ¿ya? Así que puede ser cualquiera de esas causas. Además del implantacional, que es como parte del normal, ¿ya? Dentro de las causas de mortalidad materna, una de las importantes es la hemorragia, ¿ya? Por eso siempre cuando una paciente consulta por sangrado es importante inmediatamente ver la historia, qué cuantía de sangrado es. Y es por eso que dentro de los dos pilares fundamentales del manejo tenemos primero, hay que estabilizar hemodinámicamente a la paciente y manejar la causa. Por lo tanto, si la paciente está inestable hemodinámicamente, primero la voy a estabilizar y luego le voy a realizar el estudio y el manejo, ¿cierto? De la patología en sí, pero primero hay que estabilizarla. Y si está estable, ahí pasamos directamente a la parte de estudio y manejo de la causa propiamente tal. Entonces, dentro de la metrorragia del primer trimestre, para realizar el diagnóstico, primero vamos a ver la clínica, tanto la anamnesis como el examen físico. Vamos a tener como recurso la ecografía, la beta-HCG, que es la hormona del embarazo, que es lo como que se conoce normalmente, que es la gonadotrofina crónica, y la biopsia, ¿ya? Es importante saber que un 20 a un 40% de los embarazos va a presentar una metrorragia de la primera mitad del embarazo. Entonces, el diagnóstico diferencial con la genitorragia es súper importante. Por ello, el examen físico va a agarrar un papel fundamental, ¿ya? En las obstétricas, como le dije, la hematoína es el amén del aborto, mola, ectópico, implantacional, que es normal, o el huevo roto, cuando es un huevo, cuando se rompen las membranas antes, en el primer trimestre. Y las ginecológicas, tenemos, puede ser un pólipo endocervical o miometrial, un pólipo apediculado, un mioma apediculado que está en expulsión en el cuello, cáncer cervicuterino, infecciones por clamidia y gonococo, por ejemplo, que producen este cuello friable, el ectropion propiamente tal, que el ectropion, acuérdense que no es una patología, sino que es cuando se vierte el endocervix hacia el exterior y lo vemos más rojito y es súper fiable, poscoital, y el poscoital generalmente es secundario o a un ectropion o una infección de cuello, por ejemplo. Y con todo la historia, el examen físico, ecografía y beta, nosotros vamos a ver la primera causa entonces que vamos a mencionar, que es el aborto, ¿ya? El aborto es la interrupción del embarazo que resulta en la expulsión del embrión feto antes de la viabilidad fetal, ¿ya? Por lo tanto, se considera como corte menor de 500 gramos y menor de 22 semanas. Es la complicación más frecuente que puede ocurrir durante el embarazo y de los que sangran, de hecho, de los embarazos en generales, un 30 a un 50% va a terminar en un aborto, ya sea que diagnosticamos el embarazo clínicamente por ecografía o era solamente un examen de sangre o de orina positivo, que son los embarazos bioquímicos, ¿ya? Y el 15% presentará un aborto clínico, que lo vamos a evidenciar, es decir, que sabemos que la paciente está embarazada y que tuvo una pérdida posteriormente. Entonces, de los embarazos bioquímicos, es decir, que la paciente tuvo un atraso de pocos días, se tomó un examen, le salió positivo, pero todavía no vemos nada en la ecografía,
El 50% puede terminar en un aborto espontáneo. De los embarazos clínicos, es decir, ya tenemos síntomas, examen por ecografía, todo, que ya está embarazada así real, no solamente la hormona en sangre, el 15% puede terminar en aborto. De las mujeres en general, un 25% va a experimentar un aborto reconocido clínicamente, ¿ya? Porque los bioquímicos no siempre son reconocidos clínicamente, ya que a veces uno piensa que tiene un atraso de 2 semanas y en verdad tenía la beta positiva, pero abortó y tuvo una regla, entre comillas, retrasada. De todos los abortos, del 100% de abortos, el 80% se produce antes de las 12 semanas, que eso es el aborto temprano, y el 20% después de las 12 semanas, que es lo que se considera aborto tardío. Ya es por eso las ideas que tenían antiguamente de no le compres ropita antes de las 12 semanas para que se afirme, más que para que se afirme es porque de todos los abortos el 80% va a ocurrir antes de las 12 semanas. O si ya pasamos a las 12 semanas, la probabilidad de aborto tardío es un 20%. ¿Ya? Ahí va el dicho de las abuelitas de que se afirme. Dentro de las causas tenemos un montón. Ya tenemos tanto patologías maternas, previas como adquiridas recientes. Una de las importantes y lo que van a ver que varios ginecólogos dicen, nada puede haber tenido una malformación genética y por eso se tiene un aborto. Y eso es como la causa más importante, hecho un 50 o un 60% teniendo una anomalía genética. Del resto, la que predomina es alguna alteración endocrina materna, algún desprendimiento coeloamniótico, un 50%, luego incompetencia cervical, y después ya vienen infecciones, placenta normal, anormalidades inmunológicas, algunas malformaciones uterinas, etc. Pero como les dije, la anomalía genética es la más común. Y dentro de los factores de riesgo espontáneo, bueno, como en toda obstetricia van a ver que como factores de riesgo de todas las patologías se repiten, ¿ya? Y en verdad siempre las listas son grandes, pero uno las va sacando porque al final como que todo, una cosa afecta a múltiples, entonces como factor de riesgo de casi todo. Por ejemplo, la edad materna avanzada, haber tenido un aborto previo, consumir alcohol, uso de óxido nitroso, consumo excesivo de cafeína, ¿ya? Acuérdense que las pacientes no es que no puedan tomar café, pero no se pueden tomar 10 tazas de café al día. Con una taza de café al día no hay ningún problema, pero si es en exceso hay mayor riesgo de aborto. Enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, enfermedades celíacas, enfermedades autoinmunes, el tabaco es factor de riesgo para casi todos los obstetricias, el consumo de cocaína también. Cuando tienen un periodo intergenésico muy corto, luego de 3 a 6 meses de haber tenido un parto, vuelven a quedar embarazadas y el riesgo aumenta. Uso de dispositivo intrauterino, infecciones maternas, medicamentos, toxinas, anomalías uterinas, etc. Ahora, con respecto a los abortos consecutivos, va a depender si tiene hijos o no tiene hijos entre medio, ¿ya? Si la paciente no tiene ningún hijo previo, el riesgo de aborto es como un 12%. Si tuvo, si tuvo un aborto, el embarazo siguiente es un 19%. Si ya ha tenido 2 abortos, el tercero es un 35%. Y si ha tenido 3 abortos, el que ocurra un cuarto aborto es un 47%. Esto va aumentando exponencialmente. En el cambio, cuando hay un hijo, al menos un hijo vivo, este porcentaje también va aumentando, pero no lo hace tan importantemente como en el caso que no ha tenido ningún hijo vivo, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar del aborto en sí. La clínica del aborto obviamente va a ser una paciente que tiene un periodo de amenorrea y que luego ha presentado un sangrado genital, pueden venir con un dolor pélvico que va a ser muy leve a muy importante y el cuello puede estar abierto o cerrado, ¿ya? A su vez, cuando han presentado un aborto, está asociado a un mayor riesgo o síntomas de aborto en realidad, de hemorragias en el preparto, que hagan una rotura prematura de membrana, que tengan un parto prematuro, restricción, aumento de la mortalidad perinatal y bajo peso de nacimiento. Eso se ha visto como outcome de las pacientes que han tenido una hemorragia en el primer trimestre del embarazo, ¿ya? No es que solo sangró y después se pasó todo. Están más asociados a eso. No es que sea la causa tampoco, pero están asociados a mayor riesgo de, ¿ya? Dentro de las formas de presentación del aborto, vamos a ver distintas como fases o distintos tipos de diagnóstico de aborto. Primero vamos a ver qué son los síntomas de aborto o que a veces van a reconocer como diagnóstico de amenaza de aborto.
qué es un aborto retenido, cuándo se habla de un aborto inevitable, cuándo se habla de un aborto en evolución, de un aborto incompleto y de un aborto completo. En cuanto a los síntomas de aborto, tal como lo dice el nombre, es que tiene solamente los síntomas, pero no está terminando en un aborto, ¿ya? Es decir, puede tener un dolor cólico, puede tener una metrorragia que va a ser escasa o importante, pero no tiene modificación cervical, el útero es, el tamaño del útero es acorde con la edad gestacional, y si tiene, ya tiene latido, ya es visible el latido, va a mantener su latido, ¿ya? No es que no tenga latido, sino que solamente sangra y le duele, pero va todo el resto evolucionando bien por dentro, ¿ya? En cuanto al manejo de los síntomas de aborto no es una urgencia médica, ¿ya? Se realiza un manejo expectante, un reposo por 2, 3, 4 días, en realidad lo mínimo por lo menos 48 horas. Abstinencia sexual va a variar, lo recomendable es entre 7 a 10 días, pero a veces uno los dice unas 2 semanas o 3 semanas, porque igual, más que nada, la parte psicológica de la mujer es súper importante. Si sangró, va a tener terror de tener actividad sexual después de una semana solamente, ¿ya? Eh, Uso de antiespasmódico para el manejo de los síntomas. Podemos, si es mucho el dolor, lo podemos poner endovenoso, como podemos dar bioral para la casa. Ahora, el aborto retenido, yo acá le puse, si ustedes lo buscan en los manuales, creo que todavía no los actualizan, ¿ya? Pero lo nuevo es que el aborto retenido tenemos dos formas de presentación. Uno es el embrión sin latidos y otro es el huevo embrionado. Esto ha sido siempre, lo que ha cambiado son los cortes, ¿ya? El embrión sin latidos, como aborto retenido propiamente tal, es un embrión que mide más de 7 milímetros y que no tiene latidos. Es el diagnóstico de certeza. Van a leer que es 3 milímetros, que es 5 milímetros, pero el corte nuevo real son 7 milímetros. ¿Ya? Y obviamente es diagnosticado por ecografía, generalmente el aborto retenido, porque así lo confirmamos. Y el huevo anembrionado es la ausencia de embrión, es decir, que solamente se ve un saco gestacional, pero el promedio de los 3 diámetros tiene que ser mayor de 25 milímetros sin embrión. No basta con que un diámetro sea 30, porque si los otros diámetros, no sé, es 5 y 7, y en el promedio no da sobre 25, no podemos definirlo todavía como un huevo anembrionado, ¿ya? Ese es el cambio. Antes se consideraba como un diámetro y los cortes iban a variar, depende de dónde lo leyeran. Se considera 25 o 30 como huevo anembrionado. Ahora se sabe que es el promedio de los 3 diámetros, tiene que ser mayor de 25 para confirmar un huevo anembrionado. Y con respecto al embrión, como les dije, se hablaba de 3 a 5, ahora se considera 7. ¿Y por qué se aumentó un poco el corte? Porque entre operador y operador, la diferencia, la verdad, son más o menos unos 2 milímetros. Entonces podía ser que en verdad no tenía 7, tenía 5, ya no sé. Así por explicarlo así como forma general, pero se consideró la última que fue del Real Colic, consideráramos 7 milímetros. Y eso es lo que van a ver también en los cursos de ecografía, si es que alguien le interesa y toma alguno, el corte es 7. Entonces, claves importantes en el momento de enfrentamiento de que ustedes revisen una primera ecografía de la paciente. Dicen, ok, me llegó una ecografía donde el LCN, que la longitud cefalonalga del embrión, es menor de 7 milímetros y no tiene latido. ¿Qué hago? La ecografía la repito en una semana, ¿ya? Porque antes estaba como, uno decía, no, repetirla en 1 o 2 semanas, repetirla en 10 días. La verdad que en 7 días ya debería presentar latido. Si vemos un embrión de cualquier medida, ¿ya? Si no se ve embrión y solamente vemos un saco gestacional que no cumple con el criterio de huevo embrionado, o sea, el promedio es menor de 25 milímetros, la ecografía se debe repetir en 2 semanas, porque ahí tiene que aparecer un embrión. Una vez que vemos el saco, en 2 semanas sí o sí se va a ver un embrión. Una vez que vemos embrión, en 1 semana sí o sí va a tener que tener latido. Si no ocurre esto, ya podemos hacer el diagnóstico de embrión sin latidos como aborto retenido o huevo embrionado como aborto retenido. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Sí. Ya, Sí. perfecto. En cuanto al manejo del aborto retenido, hay dos opciones. Se puede realizar un manejo expectante o un manejo activo. Esto lo debe decidir la paciente, ¿ya? Ustedes no pueden exigir que la paciente se realice el legrado o exigir que la paciente espere, ¿ya?
Normalmente cuando hay un manejo expectante, la verdad que la probabilidad de que la paciente la pierda sola en la siguiente semana o siguientes 2 a 3 semanas es altísima, ¿ya? De hecho, que le pida los siguientes días como un 70%, ya en 2 a 3 semanas, y en otras 90, casi 100% lo va a perder sola. Prácticamente el 90 en 3 semanas, más o menos. Pero si la paciente no quiere tener el embarazo porque es un aborto retenido y no va a avanzar, hay pacientes que efectivamente quieren realizarse el grado inmediatamente y es la opción de ella, ¿ya? Si se realiza un manejo expectante, uno lo va controlando como semanalmente, más que nada para la tranquilidad de uno, porque no es que obligación que tengan que venir semanalmente a hacerse la ecografía a ver si sangró o no sangró, si está o no está. En realidad la indicación debería ser, si sangra como una regla, venga urgencia, ¿ya? O más que una regla. Pero en verdad el sangrado va a ser así, va a ser como una regla o un poquito más que una regla que va a tener un poco de dolor. Y normalmente para eso, si sangra en exceso, la urgencia inmediatamente, ¿ya? Y ahí uno lo va controlando en el manejo expectante hasta por 4 o 6 semanas, depende de lo que quiera la paciente. No es que exista el riesgo de sepsis materna, que se vaya a infectar y todo, como lo decían antes, y muchas matronas lo siguen diciendo en los consultorios, ¿ya? No, no es que exista ese riesgo, a no ser que sea un aborto provocado, es distinto, ¿ya? Y en cuanto al manejo activo, depende de cuántas semanas tiene. Si tiene más de 12 semanas, tenemos que esperar sí o sí el efecto del misoprol, porque más de las 12 semanas tienen calota y no podemos hacer el legrado así nomás, porque tiene que expulsar el feto primero. Y antes de las 12 semanas puede ser un misoprol y a las poquitas horas después hacer el amebo el legrado, ¿ya? Cuando tienen más de 12 semanas ya no es tan posible el manejo expectante, entonces solamente nos vamos al legrado y amebo. Si tienen menos de 12 semanas, la paciente elige. Y eso es porque la probabilidad de que sea solo no es más baja, ¿ya? Y en cuanto a la profilaxis de anti-RH, que la inmunoglobulina anti-D, en las pacientes que son RH negativas, lo último que pueden leer en el up-to-date es que la verdad que antes de las 12 semanas el riesgo no es mayor, pero sí después de las 12 semanas. Así que después de las 12 semanas, si tienen un aborto retenido, se van con profilaxis para RH. En cuanto al aborto en evolución y aborto inevitable son parecidos pero no iguales, ¿ya? Miren, el aborto en evolución va a tener la paciente un dolor cólico en el hipogástrico que va a ser intenso, puede ir creciendo en intensidad, va a sangrar y tiene cambios progresivos en el cérvix. Es decir, es un proceso que está en ese momento abortando, no va a retroceder, ¿ya? Generalmente está saliendo, expulsando el fetito. En el aborto inevitable tiene una hemorragia muy importante, puede haber incluso una infección ovular que no va a responder a tratamiento, puede haber incluso rotura ovular, o sea, es decir, un huevo roto, el cuello uterino va a estar dilatado o como disecciones y va a estar en forma de trompo sin púa, ya tal cual como lo dice el nombre. Uno va a ver que el OCE, el externo, el orificio cervical externo está como cerrado y el OCE está dilatado y está prácticamente todo el saco con el fetito como saliendo ya por el cuello, como que se está abriendo por dentro, pero cerrado justo en la punta, igual con trompo, ¿ya? Ambas dos pueden constituir una emergencia médica porque el sangrado puede ser importante, ¿ya? Y generalmente el dolor de un aborto en evolución o un aborto inevitable, cuando todavía no se abre el orificio cervical externo, la verdad que puede a veces ser severo, incluso como las contracciones de un trabajo de parto ya mayor. Se hospitaliza, se estabiliza si es necesario, se maneja el dolor y hay que ir viendo cómo evoluciona. Si la paciente está con un aborto en evolución, le ponemos toda la analgesia y todo, y aborta antes de entrar al pabellón, porque a veces por el sangre es importante entrar urgente, pero si no está sangrando tanto, pero está en evolución, ponemos la analgesia, esperamos los exámenes, al menos por lo menos tener grupo IRH, por en el caso que necesitamos transfusiones y el hemograma y todo. Si puede esperar y justo aborta, podemos posteriormente revisar. Si aborta y para de sangrar, podemos revisar con un ecógrafo. No es obligatorio entrar a pabellón, porque si tuvo un aborto completo ya no hay para qué hacer un legrado o una ameo. Ya depende todo cómo evolucione la paciente. Ahora, con respecto a si está completo o incompleto, lo que va a mandar son los restos que quedan en el interior del útero, ¿ya? El aborto incompleto se va a presentar también con dolor, también va a presentar sangrado, tiene modificaciones cervicales con dilatación porque acaba de abortar y como lo dice el nombre, no fue completo el aborto, pero abortó, ¿ya?
podemos ver restos ovulares tanto sobre la ecografía como podemos ver restos ovulares saliendo por el orificio o algunos restos ovulares saliendo por el canal vaginal. Y la altura uterina, si es que logramos palpar el útero, va a ser menor a la que corresponde por la edad gestacional, ya porque una parte del embarazo fue abortado ya. Y lo característico en la ecografía que vamos a ver este endometrio, así como se ve acá, este más blanquito, heterogéneo, que va a ser más de 15 milímetros. Eso es clásico de un aborto incompleto. Ese es el corte, ¿ya? El aborto incompleto puede constituir también una emergencia médica, porque como lo abortaron incompleto, muchas veces pueden llegar sangrando masivamente, o sea, chorreando sangre, ¿ya? Otras no, pero hay algunas que pueden que sí, por eso va a ser una emergencia médica en este caso. Hay que realizar un manejo activo, lo mismo hospitalizar, tomar exámenes, ver signos vitales, estabilizar si es necesario. Si es que es necesario reanimar con hidratación o con lo que sea, se realiza. Y vamos a pasar a un legrado, ya sea por AMEU o por legrado propiamente tal. Y los restos se van a biopsia para estudio. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante en el embarazo molar que hay embarazos molares que se pueden presentar como un embarazo normal, pero que finalmente el feto termina sin latido y después en la biopsia uno ve que es un embarazo molar, ¿ya? Porque hay un tipo de mola que presenta feto. Y la profilaxis ante RH sí o sí para el aborto incompleto. En cuanto al aborto completo, la paciente va a llegar con una historia que tuvo un dolor, que sangró más que una regla, que sangró con coágulos, pero que ahora está sangrando nada o está sangrando poco, ¿ya? Y el momento que ustedes la examinan, el cuello ya va a estar prácticamente cerrado o muy poquito abierto, y el útero ya va a estar del tamaño normal, como sin embarazo. Y lo clásico en la ecografía, que vemos el endometrio fino, como se ve acá, este es el útero, acá está el cuello, y este es el endometrio, y lo clásico es que mida menos de 15 milímetros. ¿Cómo se maneja el aborto completo? La verdad que no es ninguna emergencia médica, el aborto ya pasó, lo único que uno tiene que hacer es confirmar el diagnóstico, si les queda alguna duda, se puede pedir beta-HCG de control, o a veces la paciente lo pide, se pide nomás, pero no es como algo obligatorio. Pero si les queda la duda del cuadro, no conocen a la paciente antes, no saben si en verdad están viendo bien los anexos o no, si es que es un ectópico y no era un normoinserto que sangró, sino que es un ectópico que está sangrando, no está de más de hacer un seguimiento con beta, ¿ya? Y el manejo es más que nada reposo relativo y profilaxis anti-RH, si es que el embarazo llegó así como un aborto completo, además nunca lo habían visto antes, y evaluar si es que es menos de 12 semanas y tuvo un aborto espontáneo, la verdad que la necesidad de RH no está. Entonces ahí tienen que evaluar si es que fue menos de 12 semanas y tuvo un aborto que no fue sin legrado. En cuanto a tips para la evaluación con ecografía, cuando reciban ustedes alguna ecografía o le pidan a la paciente y les diga denme una hora para una ecografía, la verdad que el saco gestacional va a ser visible solo las 4 a 6 semanas. O sea, si la paciente tiene 2 semanas de embarazo, se va a ver nada. El saco vitelino puede ser visible a las 5 semanas o cuando el saco gestacional mida 10 milímetros. El embrión debe ser visible si el saco gestacional, acá les puse el corte anterior, que era mayor de 30 o mayor de 20, pero deben considerar mayor de 25, ¿ya? Los latidos cardioestatales deben ser visibles cuando el embrión es mayor de 7, como le dije anteriormente, y el saco visible a la eco transvaginal si la beta-HCG es mayor de 1200, y si la beta-HCG es mayor de 2000, podría verse vía abdominal, el saco, ¿ya? Y si es que un puntito del feto. Entonces, esto es el saco vitelino que se ve está redondelado acá. Esto es un saco gestacional. Y acá tenemos el transductor puesto para ver los latidos cardíacos. Ahora, ¿cómo se maneja el aborto? ¿Qué métodos pueden aplicarse hasta las 12 a 14 semanas? El AMEU o legrado, o las que el AMEU puede ser al vacío o eléctrico con aspiración central. Y algunos pueden utilizar mifepristona seguida de misoprol previo. ¿Ya? La mifepristona ayuda como un poco a madurar el cuello y lo termina después completando la maduración del misoprol y anda mucho mejor, responde muy rápido al misoprol. ¿Ya? Y después de las 12 a 14 semanas, el método recomendado es la mifepristona seguida de dosis de misoprol y la evacuación puede ser por ameo o legrado, pero es mejor la evacuación al vacío o aspiración con ameo porque tenemos menos
lesiones, por así decirlo, en el útero. O sea, hay menos probabilidad de que se generen cicatrices uterinas. Esto se los dejé porque es importante que la tengan si es que alguna vez están solos, como generales de zona o quieran dedicarse a la gina. Estas son las dosis de misoprol según las semanas de gestación, ¿ya? Y obviamente hay más grandes, embarazos más grandes por el tema que ahora tenemos la de IVE. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces, la aspiración manual endoterina, esto se los puse, les puse un video para que entiendan más o menos, uno no les hable porque como que uno no entiende cuando no ve las cosas. Es súper eficaz para la interrupción del embarazo y lo que uno hace es que mediante un aspirador manual que genera un vacío, uno evacúa la cantidad, el contenido de la cavidad uterina, ¿ya? Este es el aspirador, que acá tiene como una jeringa que genera el vacío y al presionar esto se suelta el vacío y empieza a aspirar. Y acá esto es como una bombilla, por así decirlo, con un corte en la punta que uno lo mueve y va como aspirando, entre comillas, raspando, pero un raspado suave. Y como no vamos a saber cómo está el cuello, a veces que no está tan dilatado, hasta a veces más dilatado, tenemos distintos tipos de cánulas que las vamos a ir cambiando en el aspirador. Y este es el video, se los voy a dejar.
Chiquillo, se quedó pegado, así que lo volví a ingresar. Denme un segundo para volver. No, no están viendo mi pantalla ahora, ¿cierto? No, no. No, no se ve. Se ve. Sí, ahora voy a ponerlos de nuevo. Creo que vamos por acá. Oh, no me acuerdo en qué parte íbamos acá. ¿Habíamos visto esto? Sí, profe, el video no está sin audio por si acaso. ¿Está sin audio? Sí, está sin audio. Porque lo pregunté y me puse a buscar, encontré el video y dije, ah, está sin audio. Oh, qué raro, porque yo Sí, lo estoy escuchando, a ver. sí, Es no, que es que tiene tiene que compartirlo con sonido. Abajito Ah, ya, bueno, no hay importa, como se una los opción. puedo mandar después para que lo vean, ¿ya? ahí igual subí, yo dejé el link en todo caso. Ya, súper. Sí, es súper explicativo, pero entonces vamos a pasar a la siguiente. Se los mando después, ya no sabía que estaba sin audio. Bueno, eso era parte un poco más que para que entendieran lo que es el ameo cuando hablamos de ameo, ¿ya? Y estas son las cucharillas metálicas, que como ven es de metal, tiene un agujero acá y obviamente es mucho más agresivo que la aspiración al vacío, ¿ya? Antiguamente solo había esto, ahora desde que empezó la ley IDE, bueno, previamente se estaba usando más el ameo, pero ahora con la ley IDE como que se masificó más, ¿ya? Eso respecto al aborto, ahora el aborto recurrente es cortito, es más que nada cuándo estudiar, ¿ya? Cuándo estudiar cuando la paciente presenta 3 o más abortos espontáneos consecutivos. Porque acuérdense que ya el siguiente embarazo y la probabilidad de un aborto es un 47%, cuando no ha tenido ningún hijo, ¿ya? Esto ocurre en un 0,5 a un 4% de las mujeres y las causas son genéticas, endocrinológicas, anatómicas, autoinmunes, infecciosas, trombofílicas, iatrogénicas, idiopáticas, etc. ¿Ya? O sea, cualquiera de las causas que eran los factores de riesgo de aborto al final. Y uno tiene que hacerle todo el estudio completo, sobre todo el estudio de trombofilias completo, ¿ya? Y bueno, y para eso tienen que sí o sí derivar, no esperar que la paciente se vuelva a embarazar por cuarta vez, ¿ya? Pues si ustedes ven como médicos generales una paciente que tiene historia de 3 o más abortos, derivar inmediatamente. El aborto séptico, como lo dice su nombre, es la invasión y colonización microbiana del saco gestacional, lo que da lugar al desarrollo de un cuadro séptico de gravedad variable, ¿ya? Puede ser un aborto séptico espontáneo, secundado a un trauma, una incompetencia cervical, a un huevo roto infectado, o simplemente provocado, generado por maniobras abortivas, ¿ya? Antiguamente habían incluso abortos provocados que se hacían con las ramas del apio, con palillos de tejer, ¿ya? Entonces, obviamente, como son algo externo que está contaminado, incluso los palillos de tejer que tienen punta, obviamente quedaba la embarrada dentro, ¿ya? Generalmente son polimicrobianos, lo más frecuente son bacterióides, Coccus anaerobio y Escherichia coli, y si encontramos el Clostridium perfringens, es el que tiene peor pronóstico, ¿ya? Porque genera una sepsis severísima. En cuanto a las complicaciones inmediatas, tenemos entonces las infecciosas probablemente tal que va a generar una endometritis, donde si es que ya tuvo el aborto va a estar con sangrado importante, con muchos signos infecciosos, la paciente con fiebre, parámetros inflamatorios elevados, etc. Propagada va a ser cuando ya es de mayor de gravedad y afecta a otros órganos pélvicos o intraperitoneales, y generalizada ya cuando la paciente llega en sepsis o shock, ¿ya? En cuanto a las complicaciones por hemorragia, pueden ser secundarias a los restos ovulares propiamente tales, traumáticas con consecuencia de la manipulación para generar el aborto provocado, o embólicas por émbolos sépticos o de líquido amniótico. Y las tardías, vamos a tener problemas de infertilidad, ya sea por incompetencia cervical o estenosis del mismo cuello, o sinequias uterinas generadas incluso por el legrado propiamente tal, o alteraciones menstruales como amenorrea o hipomenorrea, que es secundario a estas sinequias uterinas. Sinequias uterinas son adherencias, son cicatrices, que se llama el síndrome de Asherman, que acá esta es una histeroscopía, hay una camarita dentro del útero, esta es una pared uterina anterior, la pared uterina posterior, y vemos acá esta cicatriz que está uniendo ambas paredes. Cuando esto es severo, obviamente la paciente no va a tener regla y se generan las alteraciones menstruales del síndrome de Asherman.
Y obviamente las complicaciones tardías son las alteraciones psicológicas atribuibles en realidad a cualquier aborto, no solo el aborto séptico. El tratamiento del aborto séptico, si es un huevo roto que está infectado, obviamente siempre va a ser evacuado del útero y bajo cobertura antibiótica. Y podemos clasificar a las pacientes, pero esto como para, a modo así como de intelectual nomás, ya como pacientes de bajo riesgo, de alto riesgo. Las pacientes de bajo riesgo son las que tienen menos de 8 semanas, que la fiebre dura poquito, menos de 24 horas y no tienen signos de propagación a órganos externos al útero. Y las de alto riesgo son las cuando tienen más de 8 semanas, que tienen fiebre por más de 24 horas, que hay compromiso en los anexos o el miometro, el peritoneo, hay dispositivo intrauterino, hay flujo purulento o evidencia de menores externas. Todas estas pacientes son consideradas como de alto riesgo y hay que tener mucho más cuidado con ellas. ¿Ya? Obviamente las medidas generales, siempre hidratación, tiene que haber un tratamiento específico con antibióticos, vamos a diferenciar de bajo riesgo o alto riesgo, y las de bajo riesgo puede ser solamente con penicilina o ampicilina con clonazepam o amoxicilina con amoxiclavulánico. Pero las de alto riesgo, que la verdad que son la mayoría de los abortos sépticos, vamos a necesitar tratamiento o biasociado o triasociado dependiendo del caso, ¿ya? Pero hay que cubrir por amplio espectro. Cuando el foco séptico es uterino, hay que desfocar, o sea, hay que realizar el legrado. Y cobertura antibiótica por al menos 48 horas o 24 horas hasta febril y luego realizar el legrado. Pero ya cuando tenemos un síndrome séptico de la paciente, que lo más probable es que sea el Clostridium perfringens porque es el que más provoca este cuadro, sobre todo cuando está asociado al aborto séptico a ictericia, mialgias, hemólisis y coluria. El tratamiento incluye los antibióticos de amplio espectro y desfocación precoz, pero no solo el legrado, sino que la histerectomía con salpingectomía bilateral. Eso con respecto al aborto. ¿Les queda alguna duda respecto al aborto? Por mi parte no, doctora. Bueno, ya con lo que uno me responda también. Ya, vamos a Ay, pasar. doctora, yo tengo una duda. Espera, déjeme cerrar la puerta que se puso fuerte la puerta. Es que mi duda es respecto, por ejemplo, a la paciente que me llega con este tipo de como aborto que usted decía, lo de los palillos de lana, de estas cosas que hacían las personas, o que siguen haciendo también. Em, Ajá. Más allá de quizás tratar lo que es la infección con todo lo que es los antibióticos, todo eso, ¿en el mismo hospital se genera lo del apoyo psicológico o cómo? Porque igual... Sí, mira, eso es lo que están peleando por las nuevas leyes. No sé si te has dado cuenta que hay que acompañamiento no solo por el aborto de la ley IDE, ¿ya? Ujú. Ahora, pucha, hace poco, no sé si ustedes, yo creo que lo han escuchado harto, la doctora Marcia Venegas, llegó primero ella, después llegué yo, y empezamos a mover harto este tema, sobre todo la Marcia al principio, y ahora lo tomé como más yo acá en el hospital, de intentar que la misma psicóloga que estábamos viendo con IDE viera a estas pacientes que tenían aborto previamente tal, porque no, la verdad que no tenían antes ningún apoyo. Hoy en día estamos intentando trabajar con el Chile Crece, con la psicóloga de Chile Crece, o en casos más complicados, a veces también yo trabajo con la psicóloga que ve los casos del IBE. Todavía no está establecido como programa nacional que queden todas con acompañamiento, pero acá en el hospital la verdad que el Chile Crece ha apañado un montón en tener este apoyo para las pacientes que lo soliciten, ¿ya? Igual no todas lo solicitan, ese es el problema, y el apoyo psicológico tiene que ser que la paciente quiera ser ayudada. No podemos como meterle al psicólogo y exigirle que la vea el psicólogo. Normalmente ahora generalmente les preguntamos y si nos dicen que sí y aceptan el apoyo, va la psicóloga de Chile Crece. Pero estamos en eso, en generar que haya, la psicóloga tenga más horas para todas las pacientes que tengan estos casos. Ay, gracias. Ya chiquillo, ahora vamos a seguir con las otras causas, que el embarazo ectópico y el embarazo molar son más cortos que la causa del aborto, y el aborto era como súper extenso porque era harto tiempo. En cuanto al embarazo ectópico, entonces, es la implantación de un huevo fecundado en la ubicación que sea fuera de la cavidad uterina. ¿Ya? Es una importante causa de mortalidad materna y de hecho la incidencia es 1 de cada 80 embarazos, o sea, es alto.
por ende es un problema de la salud pública. Y el huevo, lo que ocurre es que el huevo se implanta fuera de la cavidad uterina en el momento de requerir la capacidad, o sea, de adquirir la capacidad de implantación. Y esto ocurre entre el día 5 y 6. Entonces, el día 5 o 6, el huevo justo iba acá en la fimbre, ahí se quedó. ¿Ya? Por eso que generalmente lo más común es que está acá en la parte ampular. En cuanto a la epidemiología, esto ha ido en aumento, ya tanto por aumento de la conducta sexual, por la promiscuidad, las técnicas de reproducción asistida, la cirugía tubaria, ya, pero esto, gracias a Dios, ha ido en disminución con respecto a la cirugía tubaria, porque ya para la esterilización quirúrgica, por ejemplo, se está usando más salpingectomía, que es cortar la trompa, en vez de hacer un pómero o amarrarla solamente porque ahí generan como una lesión de la trompa, pero quedaba igual a veces un poco permeable. O la reconstrucción tubaria hoy día no, se ha dejado de hacer cuando ya fueron esterilizadas con estas técnicas y la vuelven a recanalizar para como intentar un embarazo. La verdad que muchas quedaban con un embarazo ectópico. O sea, hay algunas que se embarazaban con esta recanalización, pero muchas tenían la probabilidad de hacer un embarazo ectópico. Entonces hoy en día se prefiere cortar la trompa y pasar a una infertilización in vitro. Es importante porque está asociado a mortalidad materna. Si se llega a romper este embarazo ectópico, hay una alta recurrencia. Cuando después del primero tenemos una recurrencia un 10 a un 15%, pero si ya tenemos 2 ectópicos, la recurrencia va a ser un 25%, ¿ya? Y lo más importante es que la mortalidad ha disminuido gracias al diagnóstico precoz. Factores de riesgo, como le dije, siempre la lista es larga, pero tenemos factores de riesgo menores, intermedios y mayores, y dentro de los mayores, el más importante es el antecedente de un ectópico previo, cirugía tubaria, por lo que le expliqué, que le hayan hecho solamente una salpingoligadura en vez de una salpingectomía, o patología tubaria demostrada, por ejemplo, un hidrosalpinx. Hidrosalpinx es que la trompa esté llena de agua, ¿ya? Por eso es hidro. Y bueno, dentro de los intermedios que también son importantes, tenemos el antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica. Eso es EIP o PIP, como lo quieran llamar, depende de dónde encuentren la sigla. Lo importante también es que el 50% de las pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico no van a encontrar ningún factor de riesgo conocido. O sea, si no tienen ninguno de estos factores de riesgo, no piensen, ah, no, es un ectópico. No, puede ser. La mitad no va a tener ninguno, ¿ya? Y uno de los factores protectores es el anticonceptivo bioral. O sea, el anticonceptivo en general es en realidad que disminuyen 10 a veces el riesgo de tener ectópico, pero esto igual puede estar sesgado porque como están con anticonceptivo, se embarazan menos. Por lo tanto, igual la probabilidad de ectópico es aún menor, ¿ya? En cuanto a la localización, entonces, puede estar en la trompa, en la cavidad abdominal, en el ovario, a nivel del cuello, en la cicatriz de la cesárea, etc. Pero lo más probable es que esté en la trompa. Un 98% de los embarazos están en algún lado de la trompa. Y dentro de la trompa, lo más común es en la ampolla, que es como alrededor de un 85%. Quedó a mitad de camino, por así decirlo. Uno de los más peligrosos con respecto a nivel de la trompa es que está en el cuerno, que es el intersticial, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí pasan los vasos y la verdad que estos sangran un montón. Si se llega a romper o tenemos que sacar un ectópico de acá, la verdad que muchas veces preferimos darle un poco de metrotexato, a ver si el metrotexato funciona, a meternos a la cirugía porque sangran mucho. Entonces, ¿cómo se va a presentar un embarazo ectópico? Puede ser asintomático, está embarazada, no ha sentido nada, como pueden llegar en shock secundario a una hemorragia si es que el embarazo se rompió, ¿ya? Van a presentar alteración menstrual, va a ser un embarazo que está con sangre, con goteo, o una metrorragia igual importante. Lo más común es que sea una hemorragia poco frecuente, pero escasa. La sangre puede ser fresca o roja oscura, y el dolor puede ser desde nada a un dolor importante, que incluso podamos sospechar, por ejemplo, una apendicitis, a ese nivel de dolor. De hecho, el dolor se presenta en 97% de los casos, signos de irritación peritoneal 91, sangrado 79, sensibilidad anexial aumentada un 54% al examen físico, como decimos el tacto bimanual, o masa anexial palpable en un 10%. Y de esto es que se genera una triada clásica, paciente con dolor, tumor anexial y metrorragia es un ectópico hasta que se demuestre lo contrario.
¿ya? Diagnóstico diferencial, como les dije, puede ser una apendicitis, porque acuérdense que podemos tener embarazo ectópico a la derecha o a la izquierda. Puede ser un aborto que esté con sangrado y dolor solamente, una torsión ovárica que puede presentar dolor importante y sin sangrado, si es que no está sangrando, porque acuérdense que el ectópico puede ser sin sangrado, una enfermedad inflamatoria pélvica por el dolor, que sea un folículo o cuerpo lúteo hemorrágico, un absceso tubovárico, una litiasis urológica, o sea, cualquier cuadro de dolor abdominal al final, femenino y viceversa. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, tenemos la historia, tenemos el examen físico y vamos a la beta-HCG. Cuando es positivo en orina, cuando es sobre 25, cuando es positivo en sangre, cuando es sobre 5, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos la certeza de que es un ectópico, no vimos el ectópico en la ecografía? Podemos hacer una curva de beta-HCG que se repite cada 48 horas y la cual debe ir aumentando. Esto es lo clásico que van a leer, el doble o 66% en 48 horas cuando un embarazo intrauterino es viable. Si aumenta menor de lo esperado, tenemos sospechas de ectópico, ¿ya? Pero hoy en día se ha visto que no necesariamente tiene que aumentar justo el doble o 66%. Hay casos de embarazos que aumentan un poquito más, pero van siempre en aumento, no llegan a un plató, ¿ya? Otras técnicas que se pueden utilizar es la culdocentesis, que se hacía antes, donde nosotros generamos como una aspiración del contenido a través del fondo de saco posterior, llegamos a la cavidad, pero obviamente eso ya es tardío, es con un abdomen agudo que no sabemos cómo diagnosticarlo y le hacemos la culdocentesis a ver si tiene un hemoperitoneo, ¿ya? Y el signo de Arias estela es que vemos al microscopio las células de las vellosidades. En cuanto a la ecografía, tenemos distintos tipos de signos ecográficos. Lo más importante es que vamos a ver la ecografía ya más con certeza sobre 1500. En el aborto les puse que es 1200 porque es el corte mínimo, ¿ya? Pero más de 1500 ya vamos a ver algo como del embarazo ectópico propiamente tal. Entonces, obviamente no va a haber un embarazo intrauterino en la ecografía, vamos a ver una masa que está separada del ovario, porque es a nivel de la trompa, no sé que justo sea un embarazo en el ovario ectópico, pero eso es muy raro, es como menor del 1%. Puede haber un anillo tubario, que es este anillo que se ve acá, aquí, que se forma como una dona, por así decirlo, que es más blanquita. Puede haber un embarazo roto complicado, donde vamos a ver líquido peritoneal o acá todo el fondo de saco con algo negro, que va a ser el hemoperitoneo. Puede haber un pseudosaco gestacional, que vamos a ver en interior del útero, un saco pequeño, pero no tiene un doble halo, tiene solamente un halo, que lo vamos a ver en otras fotos. Puede ser un embarazo ectópico viable, que puede estar justo, por ejemplo, hay veces que, no sé si ustedes lo han leído alguna vez o lo han visto, pero se han reportado casos de embarazos abdominales y que ha crecido hasta las 30 semanas y lo han operado. Hay una paciente, un caso, cuando yo hacía la beca, me acuerdo que consultó por dolor abdominal, le hicieron una resonancia pensando que era un abdomen agudo y apareció un embarazo grande ya, de como 30 semanas. Este es el pseudosaco. Este es el saco que se ve adentro de la cavidad uterina. Como ustedes ven, no tiene un doble halo, que es lo clásico que vimos en la ecografía anterior, que se ven dos más hiperrestringentes alrededor. Y este es un saco como fino, alargado, sin forma de nada. Y este es el anillo de fuego que se puede ver alrededor del embarazo ectópico, que es por los vasos de la vesícula. Este es el pseudosaco, y este es un saco, el doble anillo que está alrededor del saco, que esto es lo normal. Bueno, ven, este es un anillo y este es el doble anillo. En cambio acá se ve solo un anillo. Otra forma de realizar el diagnóstico es la progesterona sérica, ¿ya? La verdad que esto no se hace de rutina, pero sí es importante que igual la tengan en conocimiento porque pueden haber otras medidas si no tenemos la beta-HCG en el laboratorio, por ejemplo. Cuando la progesterona está sobre 80, está asociada a embarazo viable intrauterino en el 98% de las mujeres. Cuando es menor de 16, está asociado a embarazo no viable, independientemente de su localización. Por lo tanto, la mayoría de los embarazos ectópicos se manifiestan con valores entre 16 y 80.
¿ya? Obviamente el uso de diagnóstico es limitado, el rango es muy grande, puede ser como no puede ser, nos aseguramos solamente en el caso que sea viable sobre 80 con el intrauterino, pero no nos va a dar el diagnóstico de certeza, pero es algo que les puede ayudar si es que en algún momento no tienen nada más. Obviamente el doble para ver estos anillos de fuego, y la laparoscopía como diagnóstica, si no tenemos la duda, nos cabe la duda, no sabemos qué es ella, y una paciente que vuelve a recurrir y está con dolor, laparoscopía diagnóstica. El tratamiento debe ser precoz, debe ser adecuado según la localización del embarazo, debe ser proporcional a la gravedad del cuadro, siempre se debe por preservar la vida y por preservar la fertilidad futura, ¿ya? Entonces el manejo podemos tener manejo expectante, manejo médico o manejo quirúrgico. Miren, esa es una trompa que tiene un embarazo ectópico. Denme un segundo. En cuanto al manejo expectante, entonces, 25% de los embarazos tubarios se resuelven espontáneamente, ¿ya? Requiere supervisión, requiere manejo, requiere seguimiento y debe advertirse a la paciente que si bien están esperando, en cualquier momento se puede complicar. ¿En qué pacientes podemos hacer este manejo expectante? Cuando la beta-HCG es menor de 200, a veces puede en algunos lados sugerirse menor de 1000, pero lo clásico es menor de 200. Cuando tenemos la certeza que está en la trompa, que no está complicado, no está roto, no hay líquido libre, la masa anexial es menor de 4 centímetros y se realiza un seguimiento de beta-HCG hasta los títulos negativos. O sea, es como un embarazo ectópico muy inicial, una beta menor de 200. En cuanto al manejo médico, se realiza para embarazos ectópicos, obviamente no complicados, o los embarazos ectópicos cornuales, como les expliqué antes, que se prefiere iniciar tratamiento médico y luego ver si requiere algo quirúrgico o no. Se usa el metotrexato, ya que bloquea el metabolismo del ácido fólico, por lo tanto, se bloquea lo que es la replicación celular, ¿ya? Tiene altas tasas de éxito de un 82 a un 95%, preservando la fertilidad futura hasta un 68%. Tiene que ser eso sí una paciente confiable, porque necesitamos un seguimiento acucioso, tiene que ir a los controles, tiene que hacerse la beta-HCG de seguimiento. El embarazo no puede estar complicado, obviamente no puede haber un embarazo normotópico, porque acuérdense que existen los embarazos heterotópicos, que existe un embarazo intrauterino y uno en la trompa, eso existe. Tenemos que confirmar que no haya nada dentro, ¿ya? Porque si damos metotrexato, va a morir tanto el ectópico como el normotópico, ¿ya? El tumor anexial tiene que ser menos de 4 centímetros, la beta menos de 5000, y no tiene que haber latidos cardiofetales en la ECO-TV, porque puede ser que hayan latidos con beta menos de 5000 y tumor anexial menos de 4 centímetros. Si ya tiene latidos, el metotrexato no va a funcionar, ¿ya? Y necesitamos adherencia al seguimiento. Entonces, el metotrexato es un medicamento súper fuerte y tenemos que ver cómo está el hígado, el riñón y el estado de la paciente en general antes de usarlo, ¿ya? Por lo tanto, hay que pedir hemograma, GUPO-IRH, función hepática, renal y la beta cuantitativa basal. ¿Cuándo está asociado a que el tratamiento médico no va a funcionar? Cuando la beta sobre 5000, cuando hay líquido libre, que eso es evidencia de un embarazo ectópico complicado, cuando hay líquidos, y cuando hay aumento previo al tratamiento de la beta-HCG de más del 50% en 48 horas. Entonces, ¿cómo se administra? El día 1 damos la inyección de metotrexato, que las dosis se las puse en la diapositiva anterior, ya que era 50 por cada metro cuadrado de superficie. Se inyecta el Rodan si la madre es RH negativo, se suspende el ácido fólico porque metotrexato actúa por la vía del ácido fólico, y hay que evitar el ejercicio de actividad sexual. La paciente tiene que estar como en reposo como relativo, ¿ya? Luego, en el día 4, 7 y 14 se mide la beta-HCG. Entonces tenemos el día 1 se mide la beta-HCG. Al día 4 se mide la siguiente, ¿ya? Pero ese día 4 muchas veces puede aumentar la beta-HCG, porque se empiezan a romper las células, se libera más beta, ¿ya? Entonces ese día 4 nosotros no lo vamos a comparar con el primero. Lo que hacemos ese día 4 es tomarlo como nuevo día 0, ¿ya? Porque como iba a aumentar, no podemos sacar la disminución que existe entre el día 0, el día 1, al día 7, ¿ya? Por este aumento que existe normalmente luego de la administración del metotrexato. Entonces el día 4 lo tomamos como día basal
y si al día 7 hay una disminución menor del 15%, se administra una segunda dosis de metrotexato, ¿ya? Si está mayor del 15%, estamos perfectos. Y ahí se empieza a hacer el seguimiento solamente. Luego, si administramos esta segunda dosis de metrotexato, porque la disminución entre el 4 y el 7 es menor del 15%, vemos nuevamente la beta en el día 14. No, ya no en 3 días, sino que en 7 días. ¿Ya? Porque normalmente el control es cada 7 días, pero como les dije, por este aumento secundario al inicio del metrotexato al día 4, se toma el 4 días como día 1. Si vuelve a haber una disminución menor del 15% entre el 7 y el 14, se administra una tercera dosis de metrotexato, ¿ya? Y si de ahí no funciona, ya se va a la laparoscopía. Entonces, posteriormente de esto, disminuyó más del 15%, ya sea con la primera, segunda o tercera dosis, uno hace semanalmente un seguimiento de beta-HCG hasta que sea menor de 15. Pero si persiste positiva sobre esto, la laparoscopía. En cualquier momento, si el embarazo ectópico se complica, la paciente tiene dolor, o tenemos sospecha de hemoperitoneo o signos de irritación peritoneal, a la laparoscopía. Ya en cualquier caso, la laparoscopía es el gol estándar. Entonces, si la selección de pacientes fue el adecuado, la tasa del éxito para el manejo expectante, cuando la beta era menor de 200, la masa era menor de 4 centímetros, 82%. Cuando tenemos los criterios para el manejo médico, si la paciente tenía todos los criterios para manejo médico, el éxito es un 90%. Y un 92% en el caso del manejo quirúrgico. Entonces, el manejo quirúrgico, ¿por qué un 92 no un 100? Porque hay distintos tipos de técnicas, ¿ya? Lo vamos a ver en la serie positiva siguiente. ¿Y cuándo va el manejo quirúrgico? El embarazo ectópico complicado, que tenga baja probabilidad de éxito con metrotexato o fracaso en los tratamientos con metrotexato. Entonces, este puede ser conservador o radical. A esto me refería con los distintos tipos de técnicas. Puede ser la laparoscopía o la parotomía, pero luego le estándar la laparoscopía porque es menos invasivo, tiene mejor recuperación postoperatoria, etc. ¿Cuáles son los dos tipos? El conservador, que intenta preservar la fertilidad, en realidad intenta conservar esa trompa, y lo que hacen es abrir la trompa, en un lado se hace como un tajito, una línea, como que uno exprime la trompa, sale el embarazo ectópico y vuelve a suturar la trompa, ¿ya? Y radical es cuando la trompa contralateral está normal, no tiene ningún daño, simplemente se hace una salpingectomía, ¿ya? Y que en verdad es mejor. Hoy en día se haría la salpingostomía solo en el caso que yo viera, por ejemplo, que la trompa está muy dañada, muy mala, que en esa no va a servir, como intentarlo, pero la verdad que se preferiría que se corte la trompa, si la trompa está muy mala, se corta y se va a fertilización in vitro. Por los riesgos que si es una trompa reparada, tiene mayor riesgo de realizar un ectópico posterior, ¿ya? Y siempre está el dicho de mejor trompa sola que mal acompañada. En el caso que la trompa esté sana, mejor cortarla. Eso respecto al ectópico. ¿Alguna duda? Y nos queda la mola, que es lo último y es más cortito que el anterior. ¿Nadie? Doctora, Entonces seguimos. de nuevo yo. Perdón. Dime. Pero, por ejemplo, respecto a los embarazos ectópicos, usted nombró que había visto uno que tenía como un dolor en el estómago, o sea, en el abdomen y que lo encontraba en el embarazo. ¿Ese bebé es viable o qué? O sea, fue viable porque lo diagnosticaron tarde. Era Ah, una ya. paciente que nunca consultó y estuvo por dolor y que le decían que era gastroenteritis. Típica consulta de dolor abdominal, pero que no es un dolor abdominal intenso grave. No tenía signo de irritación peritoneal, nada. Y como consultó varias veces, terminaron haciendo una resonancia y ahí salió. Pero estaba reportado, creo que fue en la Católica, no me acuerdo, pues ustedes pueden buscar embarazo abdominal Chile y sale. Ya. Ok. Gracias. Yeah. No es que lo hayan dejado ahí evolucionar. Si nosotros lo encontramos antes, obviamente se opera antes. Ya, entonces la enfermedad trofibláctica gestacional o mola. Corresponde a un conjunto de lesiones proliferativas que se originan en la placenta y se debe tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de la hemorragia al primer trimestre. Acuérdense que está dentro de la pneumotecnia que era menos. ¿Cómo la vamos a clasificar? En lesión trofoblástica benigna,
predominantemente hiperplásica con potencial maligno variable, o neoplasia trofoblástica propiamente tal. La benigna es el nódulo del citoplacentario, reacción placentaria exagerada, que se lo vamos a ver más que nada en la biopsia, la verdad. Las que tienen potencial maligno variable están las molas, ya sea completa o parcial, o mola invasora, porque la invasora tiene potencial de invadir, pero todavía no ha invadido completamente. Y la neoplasia propiamente tal es un coriocarcinoma, un tumor trofoblástico del citoplacentario, tumor trofoblástico epitelial. Pero lo que vamos a hablar nosotros es la mola, ¿ya? Entonces tenemos la mola tiforme, que se caracteriza por ser un embarazo donde vamos a tener edema vesicular de las vellosidades placentarias. Generalmente hay ausencia de feto, pero puede haber un feto. Hay una capacidad de progresión de la invasión y metástasis, eventualmente letal. Se presentan 1.5 cada 1000 embarazos. Generalmente son mujeres jóvenes en edad fértil. Potencial curable 100%, si es que se controla bien y a tiempo. Y el pronóstico depende del diagnóstico precoz, tanto como del manejo adecuado. Cuanto a los factores de riesgo, tenemos a mujeres asiáticas, de la edad materna de las pacientes sobre 40 años, eso aumenta 5 a 7 veces el riesgo. Dieta baja en vitamina A, haber tenido una mola tiforme previa y antecedentes de abortos. Y antecedentes de abortos es importante porque pueden ser modas recurrentes, porque vean, la mola previa tiene la probabilidad de aumentar a un 10 hasta un 160 veces la probabilidad de tener una mola siguiente. Y si en esos abortos previos no hubo ninguna biopsia entre medio, no diagnosticamos una mola, puede ser. Entonces, la mola completa corresponde al 67% de las molas hidatiformes. Hay ausencia de embriones fetos, o sea, la aberración es completa, así como que recuérdenlo, ya no hay feto, no hay nada, es todo una masa. ¿Qué es lo que ocurre? El cariotipo es 46XX o XY y son ambos de origen paterno, es decir, el óvulo estaba vacío, no tenía cromosoma sexual, cromosomas en realidad, y lo que llegaron a fertilizar son 2 espermios que pueden fertilizar un óvulo vacío. Por eso que puede ser XX o XY y es 46, ¿ya? O sea, el óvulo que no tenía material genético, llegaron 2 espermios. Normalmente la más común es la beta-CCG sobre 100.000. Por eso que uno habla de beta-CCG sobre 100.000, pensar en mola en el primer trimestre. Pero ojo, ese es el 67% solamente, o sea, es gran parte, pero no es que todas las molas tengan sobre 100.000, ¿ya? Pero la gran mayoría sí. ¿Y qué vamos a ver? Se ven como racimos como de vesículas, ¿ya? Estas son puras como burbujitas transparentes, donde están bien marcadas por el edema, hay acumulación de líquido en las cisternas centrales, hay ausencia completa de vasos sanguíneos, de fetos, de embrión y de anos, ¿ya? Es esta masa que aquí se ve como que fueran uvas chiquititas. Y la mola parcial, que corresponde al 33%, la beta-CCG no siempre es sobre 100.000, ¿ya? La gran mayoría es menor de 100.000. Por eso les decía, la gran mayoría de las molas tiene beta sobre 100.000, pero no la parcial. En la parcial, de hecho, es la que se ve un embrión feto, pero el cariotipo es triploide, es 69XXY, ¿ya? Es decir, el óvulo sí aportó su material genético, pero fue fecundado o por 2 espermios, o por un espermio con doble material genético, o ingresó y se duplicó, pero no es viable. Tiene triple cromosomas, ya tienes triple pares de cromosomas, ¿ya? El óvulo esta vez tiene material genético y son 2 espermios, o un espermio que se duplicó, tenía doble cabeza, etc. Entonces, vamos a tener una placenta con cantidad variable de vesículas, va a haber una hiperplasia trofolástica multifocal, donde se mezclan vellosidades normales con vellosidades alteradas, hidrópicas, y hay desarrollo fetal. Estos pueden ser los que pasan piola, entre comillas, como un aborto retenido, ¿ya? El diagnóstico de la mola en general ha cambiado ya gracias al diagnóstico que nosotros hacemos más adelantado por el ultrasonido y la beta-CCG. Antes tenían que esperar que expulsaran vesículas, por ejemplo. Actualmente se realiza el diagnóstico precoz, y antiguamente se basaba en los síntomas, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Metrorragia, que es frecuente, un útero mayor a lo que corresponde para la edad gestacional, gestosis, los síntomas del embarazo están mega exaltados porque, como ustedes ven, la gran mayoría tenía beta sobre 100.000, van a tener una hiperemesis severa, mareos, todo como exagerado, ¿ya? Pueden tener dolor pélvico,
quistes tecaluteínicos que se producen por esta sobreexpresión de la beta-TCG, se generan, este es un ovario, imagínense, es casi el porte del útero. Este es un quiste tecaluteínico clásico, la mayoría más de 6 centímetros. Hiperemesis gravídica, como le dije, hipertiroidismo por la similitud que existe entre la beta-TCG y la TSH, preeclampsia al primer y segundo trimestre, expulsión vaginal de vesículas, que esas mismas pelotitas que se veían como uvas se expulsan a través de la vagina con el sangrado, embolia trofolástica, incluso falla cardíaca o pulmonar, que es raro. La ecografía, entonces, podemos ver acá, esta es la imagen que se ve como patrón, como un panal de abeja, tormenta de nieve, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos el feto, y acá está la placenta. Puede que acá haya tenido un feto viable con latidos, ¿ya? Y la placenta está parte acá, pero el resto de la placenta normal. Entonces estos son los que a veces pasan desapercibidos, que justo la parte que se veía como mola no la identificaron. Vieron feto con latido y como que la mayoría se relaja, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Mola completa versus mola parcial. Como les dije, la mola parcial es triploide, tiene triple material y como tiene material del óvulo y del espermio, tiene un feto, ¿ya? Las vellosidades tienen edema más leve, hay glóbulos rojos fetales dando vuelta porque hay circulación fetal, no así con la completa. La mola completa tiene los síntomas clásicos, la mola parcial no es sugerente porque la beta-TCG es menor de 100.000. La ecografía transvaginal, podemos ver el feto con una placenta normal y placenta quística versus la eco de la mola completa, que solo vamos a ver esta placenta como llena de quistes, incluso los quistes tecaluteínicos, que son los del ovario, y la más importante, que esta completa, que es la más clásica, que no tiene feto, que tiene todo aberrante, tiene mayor riesgo de progresar a una neoplasia maligna. En cuanto al manejo, el tratamiento de elección es el vaciamiento uterino con aspiración y legrado, pero siempre aspirar con aspiración central o la MEU. Evitar el raspado porque si es algo con potencial maligno o invasor que no alcanzaba a traspasar más del útero, con el legrado exhaustivo podemos fomentar esta invasión, ¿ya? Siempre antes de vaciar tenemos que hacer un examen físico completo, la ecografía, exámenes de sangre, pruebas tiroideas, evaluar todo, tanto riñón como hígado, ver el nivel de beta-TCG y la radiografía por el tema de que si es algo maligno puede incluso tener metástasis pulmonares, ¿ya? No es recomendable el uso de derivados de la prostaglandina porque hay un mayor riesgo de sangrado y se ha visto que podría estar asociado a una enfermedad básica persistente. Ya generalmente no damos nosotros las molas, vaciar solamente. Y post-vaciamiento sí se puede usar la citocina como retractor uterino. Entonces, tratamiento local es dilatación y evacuar, evacuar, como les dije, siempre bajo aspiración. Y en las pacientes que son mayores de 35 años con paridad cumplida y tamaño uterino mayor de 14 semanas, lo ideal es la histerectomía. De hecho, sobre 35 años con paridad cumplida, la verdad, generalmente como que se realiza la histerectomía por el riesgo que existe. Si bien no es alto el riesgo de que sea una neoplasia o que evoluciona en neoplasia, ante esta probabilidad que si bien es baja, es mejor sacar el útero si ya no lo va a usar más para embarazarse versus dejarlo. En cuanto al seguimiento, requiere seguimiento sí o sí, dado el riesgo de enfermedad persistente. Se toma una beta-TCG 48 horas post-crecimiento y luego se empieza a controlar semanal hasta que tengamos 3 consecutivos negativos. Si tenemos 3 semanales negativos, tenemos que hacer control mensual por 6 meses, ¿ya? Y siempre obviamente estar asociados a un anticonceptivo porque en estos 6 meses de seguimiento que se requiere, obviamente la paciente no se puede embarazar porque si se embaraza vamos a aumentar los niveles de beta-TCG y no vamos a saber si es por el embarazo o porque está evolucionando a algo maligno, ¿ya? Por lo tanto, si no hay valores negativos dentro de todo este control o vuelven a positivizar, si vuelven a aumentar, se va a derivar a ginecología. Esto es más que nada el resumen de lo que les acabo de explicar para que lo tengan ustedes. Y eso es todo. Ya chiquillos, sorry, la casa es súper larga, pero era harto contenido que me pidieron hacerles en una clase. Ya, en verdad yo creo que son 3 clases. ¿Alguna duda que les queda? Al menos yo no, doctora. Al parecer no. Bueno,
Si no hay dudas, vamos a cerrar la clase y yo les voy a mandar el video. Andrea me dijo que ustedes me iban a dar a qué correo mandarlo, dónde subirlo. ¿Tienen algún correo? No sé qué vaya a ¿O hablar se lo algo. mando a Andrea? O Puede mandármelo a mí. Puede mandármelo a mí y yo después lo distribuyo con mis compañeros. El video y Ya, el PowerPoint. Le voy a anotar mi correo en el chat, ¿ya? ya, súper. Ya yo te lo mando.